Bienvenidos a la nueva web del Centro Nacional de Arbitrajes. En este video te enseñaremos a enviar tu solicitud. El envío de esta información nos permitirá iniciar el proceso e informarte del procedimiento, los costos y las demás circunstancias pertinentes. Una vez que la solicitud es enviada y confirmado el pago de la tasa inicial, nos comunicaremos con usted y le señalaremos los pasos a seguir para una pronta constitución del arbitraje. El precio UF se transforma a pesos chilenos para el método de pago. Primero, debes rellenar los datos del formulario como nombre, correo electrónico, RUT o DNI y confirmar tu correo electrónico. Luego, debes agregar una dirección para notificaciones. En esta casilla debes ingresar la mayor cantidad de datos posibles y no olvides indicar tu teléfono fijo o celular. Puedes incluir más de un solicitante con un máximo de 10 personas. Selecciona el tipo de arbitraje que solicitas. Debes indicar si este es nacional o internacional. En caso de ser internacional, debes agregar una breve descripción del conflicto. Señala también si el arbitraje que solicitas será con doble o única instancia, de acuerdo a lo que indique tu cláusula de arbitraje. Luego, en el segundo paso, debes indicar si cuentas o no con abogado. En caso de tenerlo, rellena sus datos de forma detallada. De ser necesario, puedes agregar más de un abogado, el límite es de 10 personas. En el tercer paso, debes indicar los datos del futuro demandado o demandada. Al igual que en las etapas anteriores, debes indicar la mayor cantidad de detalles. Aquí también puedes incluir más de un demandado y el límite será de 10 personas. En el último paso, debes indicar la materia de la demanda. Si necesitas agregar más antecedentes, debes hacerlo en el segundo recuadro. Debes indicar la cuantía aproximada de la demanda en UF. Y si tu causa está relacionada al contrato de corretaje, debes clicar en el recuadro que así lo indica. Como última parte de esta etapa, debes agregar los documentos que estimes pertinentes, tales como el contrato, mandato judicial u otros. Y no olvides señalar el correo electrónico al cual te llegará tu comprobante de pago y el resumen de tu solicitud. Para finalizar tu solicitud, debes realizar el pago desde la plataforma WebPay. Dependiendo de tu método de pago, este te dirigirá a tu banco. Si al procesar tu pago todo sale bien, verás la siguiente imagen. Por otro lado, si algo sale mal, deberás rehacer el formulario. Una vez ingresada la solicitud correctamente, el CNA te contactará para iniciar el procedimiento.